Bienvenidos. Venezuela, Quito, Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos con el programa. Vienen estar en Ciudad de México, Quito, Ahí el audio está un poco cortado, no sé si también me escuche cortado yo. Yo te escucho bien, a Ángel lo escucho un poco cortado. Ajá, y, ha no, de ser. Okay. Y no sé a mí cómo me escuchen. A ti te escucho muy bien también, María. Ok, perfecto. Bueno, ya son casi 100 personas, yo creo que un par de minutitos y ya empezamos. Muy bien. Sí, es Ángel el que se escucha cortado. Gracias por la retro. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Listos para escuchar este grandioso tema que nos trae Gerardo? Excelente. Desde Puerto Vallarta, bienvenidos todos. De Ecuador también nos visitan. Perfecto, pues entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar por presentarles a nuestro ponente, que es el doctor Gerardo Ramírez. Él nos visita de la empresa de Cisco y cuenta ya con muchos años de experiencia, más de 30 años, ¿verdad, Gerardo? De experiencia. Sí. Él es un director de alto nivel y ha cubierto pues diferentes roles en las empresas. Ha sido director de Customer Delivery, ha sido director de operaciones, director de la oficina de proyectos, ha sido gerente de tecnología, gerente de Six Sigma, también ha estado como gerente de operaciones y jefe de estadística, entre muchos otros roles que ha desempeñado él, y cuenta con varias certificaciones, así que creo que tiene la experiencia suficiente para hablarnos de este tema que se encuentra en boga, que es la inteligencia artificial, y hoy nos va a hablar de lo que es la gestión de proyectos en la era de la inteligencia artificial como todos, y ya saben que hay personas que lo de la inteligencia artificial, pues hay a quienes nos emociona y hay a quienes les preocupa. Entonces, Gerardo hoy nos va a compartir su experiencia para que tengamos mayores elementos y podamos decidir qué podemos tomar de esa inteligencia artificial. Bienvenido, Gerardo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo dedicado y por la oportunidad que me dan de poder compartir, como dice María, parte de la experiencia, pero también parte de la investigación que he hecho en el último año sobre estos temas de la inteligencia artificial.
este día es sobre ustedes, es sobre los project managers, es sobre la experiencia que sé que cada uno de nosotros está viviendo en esta transformación que estamos viviendo de cambio constante. Y les traigo en primer lugar, un poco para apoyar lo que mencionaba María, de tal vez la preocupación, pero también podría ser oportunidad. Esta estadística que indica Gartner sobre el 80% de las tareas de gestión de proyectos serán ejecutadas por la inteligencia artificial. Es un mensaje choqueante, poderoso, ¿no? Interesante, y yo creo que esto da pie para que cada uno de nosotros reflexione e interiorice esto y, bueno, tome decisiones al respecto de qué va a hacer con esta información, ¿no? Dicho esto, el objetivo de hoy es platicarles sobre qué podemos hacer como project managers, y aquí me preguntaría o le preguntaría a todos ustedes, ¿recuerdan cómo fue el momento en el cual se movieron o iniciaron este camino en project management? Y yo sé que muchos de nosotros vamos a responder, y me incluyo, iniciamos como técnicos de alguna manera, como expertos. El mismo PMI indica que el 51% de los project managers que hay actualmente tienen un background técnico y de TI, ¿no? Entonces esto nos dice mucho, porque muchos de nosotros iniciamos en la parte técnica y en algún momento de nuestras vidas pues nos dieron la oportunidad o la responsabilidad o nos dijeron, lleva este proyecto. Tuvimos que hacerlo de manera empírica, ¿no? Y tuvimos que, pues, tomar el reto y resolverlo, ¿no? ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, pues tuvimos que aprender nuevas técnicas, metodologías. Muchos nos hicimos PMPs, ¿no? En 2005 en mi caso. Y también el uso de herramientas que nos permitieran ser más eficientes y lograr resultados de manera más efectiva, ¿no? Entonces, esta fue parte de nuestro cambio, de nuestra aceptación de nuestro rol nuevo, ¿no? Como project managers. Pero hace 20, 25 años también hubo una transformación en la profesión en sí. Y lo que recuerdo mucho de esa época es que estaba posicionándose project management como tal en las organizaciones y el valor que esto daba a todos los clientes principalmente. En ese entonces, nuestro foco era un poco más predictivo, ¿no? Los cambios no se daban tan rápido. Me acuerdo que en esa época la planeación estratégica se hacía a 3 y a 5 años, ¿no? Era tiempos en los que las cosas podían estar estables durante más tiempo. Los proyectos podían durar más tiempo y se podría manejar de una manera, por ejemplo, con la metodología de cascada, de definición de alcance, requerimientos, de manera un poco más controlada, llamémosle así, ¿no? Sin embargo, tuvimos que aceptar la transformación de que esto fue cambiando poco a poco y, por lo tanto, utilizar inteligencia de alguna manera para hacerlo, ¿no? La inteligencia artificial va a transformar nuestra profesión. Las organizaciones están buscándola para lograr esa ventaja. Y nosotros tenemos que buscar cómo lograr ser eficientes y optimizar nuestros resultados. Ese es el valor para cada uno de nosotros. Dicho esto, el día de hoy vamos a platicar y les quiero dejar 3 puntos que para mí son clave. Primero, que todos entiendan lo que son los fundamentos y qué parte de la inteligencia artificial nos sirve como project manager, se puede aplicar ya en nuestro día a día. Y la otra parte importante es el valor de la gestión de lo que llamo la interfaz humano-inteligencia artificial. Esto es cómo, como personas, como humanos, como project managers, vamos a hacer uso de esa inteligencia. Y lo mismo con nuestros equipos. Necesitamos entender de qué manera vamos a convivir con esto, ¿no? Al final de la sesión tendremos unos 10, 15 minutos para que les pueda responder algunas preguntas que tengan. Y durante la sesión, si tienen algún comentario, les puedo hacer alguna pregunta para hacer un poco más interactiva la sesión, pues adelante, ¿no? Y igual si me ayudan ahí leyendo los comentarios o si tienen les hago alguna pregunta, bueno, pues adelante.
¿Ok? Yo la estoy leyendo por aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos. María me presentó, agradezco mucho sus comentarios y simplemente lo que les quiero platicar y además compartir con todos ustedes. En mi última asignación, antes de ser director de lo que es el Centro de Asistencia Técnica en Cisco, dirigí la oficina de proyectos por más de 4 años. Y en esta oficina, bueno, pues crecimos de 60 PMs al inicio a más de 300, ¿no? Fue un crecimiento muy grande, muy impactante para mí y para el equipo, pero lo pudimos manejar. Mucho del trabajo que hice el día de hoy precisamente también fue pensando en todos los PMs, en mis colegas, muchos de ustedes yo sé que están aquí en la sesión y a algunos de ustedes les agradezco. Este trabajo es precisamente para tratar de responder a algunos de los retos que me tocó vivir con el equipo y pues ver de qué manera podemos resolver todos estos temas que nos hemos enfrentado, ¿no? Algunos de nosotros. He trabajado también apoyando por ahí una tesis de doctorado en inteligencia artificial y pues sigo en la investigación, ¿no? Como parte de mi formación. El objetivo, repitiendo, es cómo los ayudo, cómo los ayudamos a que, por un lado, comprendan lo que es la inteligencia artificial, pero por el otro lado, vean cómo esta parte de transformación es una oportunidad para todos nosotros de realmente mostrar y elevar todavía más el valor que tenemos en las organizaciones. Iniciando, la primera pregunta que quiero responder aquí o resolver es cómo es que está cambiando la gestión de proyectos en estos tiempos. Como mencionaba anteriormente, los proyectos eran mucho más predictivos, se podían manejar, los cambios no eran tan constantes. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha dado los cambios constantes. Hay un modelo llamado VUCA, probablemente alguno de ustedes ya lo ha escuchado, que dice que en estos momentos las organizaciones viven volatilidad, ¿no? En todo momento. Esto es cambio constante, hay incertidumbre en la dirección porque la dirección cambia constantemente, la complejidad aumentó, ¿no? Hay más variables ahora que debemos manejar y hay mucha ambigüedad. Muchas veces podemos tener mensajes contradictorios. Entonces, en este contexto, las organizaciones buscan transformarse. Y esto es parte del cambio que yo he visto en las organizaciones y en nuestro trabajo de Project Manager. Antes hacíamos proyectos para clientes solamente, de producto y de servicio principalmente, ¿no? Algunos temas internos, pero últimamente Project Management ha tomado relevancia porque ahora hacemos iniciativas de transformación interna de las compañías. Ahora nos encargan o nos piden que hagamos cambios, que generemos nuevas capacidades, que desarrollemos nuevos productos o nuevos servicios dentro de nuestra misma organización. Esos son cambios que nos han movido un poco el tipo de proyectos que traíamos originalmente. Ahora resolvemos problemas internos, buscamos resolver temas de riesgos de mercado y de incertidumbre o crisis que viven las organizaciones, problemas éticos que también se han incrementado por el tema de la responsabilidad social, y algo que a mí me parece clave es, hacemos proyectos para cambio de cultura, cambio de forma de pensar, cambio de valores, ¿no? De creencias, y esos son proyectos todavía más complejos. Además de la gestión de proyectos, algo que he visto cada vez más es la aplicación de change management, ¿no? La gestión de cambio, porque es, digamos, el cambio humano lo que buscamos. Y aquí hay un número interesante, y digo para mí interesante porque hace 25 años, cuando empecé en esto de la certificación, hablaban que el rate de éxito de los proyectos era un 25 o 30%. Bueno, pues seguimos en un 35% de los proyectos que son exitosos, ¿no? Seguimos con ese rate que podemos pensar que es bajo, ¿no? A pesar de todas las metodologías, de todas las herramientas, todas las cosas que se han implementado, seguimos con temas ahí clave que hay que resolver.
¿no? Como profesión. Con esto, en las organizaciones cada vez se requiere mayor inteligencia automática para resolver situaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues por el aumento de la complejidad. Arrancamos primero con un desempeño de proyectos únicos, solos, con el valor, el value, ¿no? Sistemas de gestión de valor ganado. Fuimos moviendo almacén de información, cada vez necesitamos más información porque empezaron a aparecer programas, portafolios. Se empezó a medir el desempeño del negocio, ¿no? Me acuerdo cuando empezaron estas certificaciones de Portfolio Management, Program Management, en el PMI y en otras organizaciones también de Project Management. Después nos fuimos moviendo a inteligencia de negocios para habilitar decisiones más rápidas, para visualizar datos y poder hacer cruces de información, soportar decisiones. Y por último, empezamos a ver máquinas inteligentes que ya manejaban Big Data, o el Internet de las Cosas, o los Data Lakes, ¿no? Y la inteligencia artificial sensible. Entonces, en realidad lo que ha ido avanzando en el tiempo es la complejidad o la, digamos, inteligencia de manera automática, ¿no? O sea, es algo que hemos visto y cada vez es más evidente en nuestros proyectos. Ahora, el éxito de los proyectos, y aquí me gustaría que ustedes me ayudaran a contestar esta pregunta. ¿Cómo la inteligencia artificial puede impactar en estos nuevos, en estas definiciones del éxito de los proyectos? Si recuerdan, para los que tienen ya algunos años en esto, antes se hablaba de la triple constraint, ¿no? El tiempo, costo y alcance, ¿no? Y la parte de calidad. Bueno, eso era el inicio. Ahora incluimos, o se incluyó como éxito el proyecto el valor corporativo, ¿no? El beneficio del cliente, que viene muy de la mano de programas. La cultura del equipo es otro éxito que se busca ahora, ¿no? No es lograr los objetivos a cualquier costo, sino fomentar colaboración, fomentar la parte de trabajo personal y de calidad, ¿no? El well-being, etcétera. Todo esto es forma de trabajo que sea más humana. Y por último, liderazgo de proyecto. Aquí es otro punto bien importante porque ahora el líder de proyecto como tal es líder. Digamos, siempre hubo esta como doble nombre, ¿no? Si recuerdo mucho. El gerente de proyecto o el director de proyecto o el líder de proyecto. Bueno, ahora cuando hablamos de un director o líder de gerente de proyecto, buscamos un líder, ¿no? De proyecto, que además de que sepa las metodologías y las herramientas, sea un verdadero líder. Estos, digamos, es el éxito de los proyectos. No sé si por ahí hay alguien que comente sobre cómo cree que esto puede impactar la inteligencia artificial en generar este éxito en los proyectos. Dice de forma rápida y certera, como creación de gráficos o boards, el seguimiento de correos o de sesiones y automatizar flujos de comunicación, que es lo que más tiempo nos quita. Muy bien. Y nos da más tiempo para people leadership. Y luego tenemos otra opción que dice facilitar tareas administrativas y generación de métricas, automatizar procesos, minería de datos automatizada. Muy bien. Si se dan cuenta, muchas de las respuestas van en línea de automatizar, ser más eficiente u óptimo en temas un poco, digamos, más áridos, como el tema de los flujos, impactas al tiempo, al costo, los alcances. Pero efectivamente yo creo que algo interesante aquí es que nos da más la oportunidad de ejercer nuestros liderazgos, ¿no? Mejorar la comunicación de los equipos, nos dicen. Mejorar la comunicación, exactamente. Evitar Mejorar ese liderazgo. Perdón. Ajá, adelante. Evitar puntos ciegos. Puntos ciegos, más fácil. Análisis más eficientes, tanto soluciones como de alcance y de riesgos. Exacto, exacto. Y esto es trabajo que hacemos en el día a día. Lo único que hace la inteligencia artificial es acelerarlo, ¿no? Y hacerlo de manera más óptima, con mayor información disponible.
Pero nuevamente, aquí mi, digamos, foco de esto es la parte de liderazgo. La inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas de las otras de los temas, pero creo que nos va a permitir ser o enfocarnos más en esta parte humana que nosotros tenemos como líderes de proyecto, ¿no? Entonces, es algo que quiero traer y recalcar para que pues empecemos a pensar que en realidad esto es una oportunidad para nosotros y no tanto una amenaza, ¿no? Que podemos tener ahí algunas preocupaciones al respecto. Yo creo que esto, que más bien es una forma aumentada para nosotros de realmente entregar resultados, ¿no? A las organizaciones. Y, Beatriz quiere participar. ajá, adelante. Adelante, Beatriz. Estás en mute. ¿Perdón? Si quieres, continúa. Continúa, ok. Bueno, importante entonces entender cuál es el fundamento el concepto como tal de la inteligencia artificial. Y realmente lo que hace es, esta inteligencia es poder ejecutar algunas tareas que normalmente las haría un humano. No implica que va a ejecutar todas las tareas, solamente algunas muy específicas que hasta el momento se pueden realizar. Y esto es a través de algoritmos y de información que la inteligencia artificial va a utilizar, va a aprender, va a analizar, a desarrollar. Con esto permitir dar respuestas y tomar decisiones de manera más rápida y más eficiente, ¿no? Ese es el valor como tal de la inteligencia artificial. Y yo creo que muchos como project managers tenemos como que ya esta claridad en el aspecto de qué cosas podemos hacer o deberíamos hacer más eficientemente, como ya mencionaron, ¿no? Automatizar flujos, planear de forma más rápida, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día es aumentar el potencial que tenemos de uso de la información. Aquí hay algunos ejemplos de tecnologías que podemos empezar a explorar. Les voy a dar ejemplos ya muy específicos de cómo podemos hacerlo. Aprendizaje automático, van a ver cómo podemos aplicar esto. El procesamiento del lenguaje natural, que eso es bien interesante porque implica temas de poder analizar textos y información que podemos compartir con nuestros stakeholders. Crear contenidos, ¿no? Visión por computadora robótica es algo que también puede aplicarse, y análisis de información. Aquí, aumentando un poco el mensaje de Gartner, Big Data, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural van a ser las áreas principales que van a poder tomar o ejecutarse con la inteligencia artificial en el futuro. Entonces, para que vayamos viendo por dónde se va a mover esto, ¿no? Aquí les traigo unos ejemplos de organizaciones de tecnología que ya usan la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que, y siendo muy honestos, este tema de la inteligencia artificial ha tenido un boom en este último año, pero hemos tenido ya cierta interacción, por ejemplo, con el Alexa o con el Google Assistant, que poco a poco nos vamos familiarizando con esto, ¿no? Y vamos entendiendo un poco de qué se trata, ¿no? De cómo esto se va desarrollando. Pero el boom que se dio últimamente realmente ha sido algo que nuevamente para muchos emociona y a otros preocupa, ¿no? IBM, por ejemplo, también tenía ya su plataforma Watson, ¿no? Que utilizaba para trabajar en aplicaciones para salud, finanzas o de servicio al cliente. El mismo Microsoft, que ya sabemos que además del ChatGPT tiene otros productos con inteligencia artificial, en la parte esta de NVIDIA con procesamiento gráfico, y bueno, aquí un comercial, Cisco también tiene inteligencia artificial, y algunos chatbots, que en este caso Sherlock, que utilizan para resolver incidencias de manera automática, ¿no? Ya empiezas a hablar con una inteligencia que te responde
temas técnicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos son unos de los ejemplos que muchos de nosotros probablemente ya conocemos y simplemente es empezar a ver en dónde o qué cosas vamos a poder utilizar en nuestro día a día. ¿Algún otro ejemplo que ustedes puedan tener por ahí de tecnología que ya se utiliza o que ya hayan visto en temas de project management, por ejemplo? Antes de avanzar sobre casos específicos. A ver si por ahí ya alguien tiene alguna experiencia utilizándola en project management. No veo notas. Dice, hay empresas que ya cotizan con inteligencia artificial. Ok. Hacen sus estimaciones, precisamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Ahora sí. Son 5 los aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Por ahí veo resolución de preguntas, ¿no? También, ¿no? Con inteligencia artificial. O sea, ya nos van a ayudar a resolver nuestro examen de PMP, ¿no? Que por cierto, a mí me gusta mucho esta parte de colaborar con el examen. Yo he sido escritor de preguntas ya desde hace como 10, 12 años. Es interesante cómo también eso ha ido evolucionando, ¿no? En temas de las preguntas, en temas de cómo evalúas y todo. Y yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar también a adaptar mucho de las preguntas, las respuestas y todo, ¿no? Para ser mucho más objetivos, ¿no? En la evaluación. Creo que eso es algo que se puede usar también, digo, en este momento, como recordando un poco, ¿no? Hablan sobre análisis financieros, ¿no? También por ahí. Entonces, bueno, estas 5 áreas en las que vamos a explorar: el análisis predictivo, la optimización de recursos, por ahí ya mencionaron algo al respecto, programación y planificación automatizada, el procesamiento del lenguaje natural, que también ya mencioné, y la supervisión del rendimiento en tiempo real. Aquí algo clave que quiero traer a la mesa para todos nosotros, porque nosotros vamos a ser habilitadores para que esto tenga éxito. La calidad y la disponibilidad de los datos. Toda inteligencia artificial depende de la calidad de los datos, de la fiabilidad, confiabilidad y de la disponibilidad, ¿no? Hemos visto casos en los que la inteligencia artificial puede fallar por la información de origen que esté falseada o equivocada, ¿no? Entonces, digo, yo entiendo, pero esta puede ser como nuestra kriptonita, ¿no? Porque como project managers, documentar a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Eso lo he visto mucho y debemos trabajar en documentar y tener información que nos ayude para que la inteligencia artificial pueda funcionar de manera óptima. ¿Ok? Entonces, avanzando con estos desafíos para el uso de la inteligencia artificial, ya mencioné la calidad y disponibilidad de los datos, pero también costos de implementación, ¿no? Últimamente, los costos de la implementación y de hacer, digamos, que aprenda una inteligencia artificial se van duplicando o triplicando cada año, ¿no? Esto implica un esfuerzo de darle información, ¿no? Para que puedan generar todos estos aprendizajes y sean cada vez más efectivos. Entonces, estos costos se van incrementando. Para nosotros, en algún momento, utilizar estas herramientas también puede ser una inversión que necesitamos o un costo que necesitamos considerar. La resistencia al cambio es algo natural, ¿no? Como humanos, empezar a pensar en cómo nos vamos moviendo a una forma de trabajo diferente con herramientas diferentes. Ahora, esto implica change management, esto implica entender, ¿no? El por qué nos tenemos que mover hacia allá y después que cada uno de nosotros en forma personal tome la decisión de moverse hacia allá, ¿no? Y de empezar a experimentar con nuevas tecnologías. Ya con esto, pues empezaremos a tomar entrenamientos y probablemente más adelante hacernos expertos en el uso de estas herramientas. Otro desafío, pues, son las consideraciones éticas, y esto implica riesgos hacia el tema de manejo de información,
confidencial, por ejemplo, o los mismos patentes, copyrights, información delicada que necesitamos tener en cuenta. Para esto, bueno, habrá algunas recomendaciones de cómo manejar esto, pero lo importante es que esta información debemos manejarla de manera responsable. Y por lo tanto, hay una cuestión ética aquí que hay que tener en cuenta. Y por último, pues la experiencia técnica. ¿Qué tanto nosotros podemos empezar a trabajar con herramientas de este tipo, ¿no? Aquí algo bien interesante que he visto. A pesar de que tenemos acceso a muchas herramientas, muchas soluciones de project management, he visto por ahí que muchas de las organizaciones, y también depende del tamaño de la organización, pues todavía continúan con un Excel para programar o para planear, etcétera. O sea, el uso de la herramienta a veces también puede ser un stopper, un bloqueo para desarrollar esta nueva tecnología, ¿no? ¿Algún otro desafío que ustedes vean que no esté viendo yo aquí? Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué recomendaciones se tendrían para contar con datos fiables? Bueno, ahí para este tema de los datos fiables, necesitamos procesos, se necesitan procesos realmente administrados, o sea, confiables, en los cuales se aseguren, por un lado, que se usan los formatos de manera, digamos, correcta, ¿no? Y que les facilite que se documente de una manera estándar, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda también, digamos, almacenar esa información de tal suerte que pueda después explotarse de una manera más rápida. Entonces, procesos que permitan esa documentación de manera más estándar, ¿no? Dar guías y apoyos para que se haga, por un lado. Por el otro lado, también importante tener bases de información que permitan que esto se ejecute también de alguna forma automática. Esto es, si tenemos ya algunas herramientas donde documentamos nuestros planes de trabajo, las partes financieras, etcétera, que toda esa información se maneje de manera correcta en almacenes de información o de una forma centralizada. Y por el otro lado, que el proceso, en este caso de monitoreo, que se cumple, el tema de compliance o de calidad, pues la tengamos con los project managers, ¿no? Y esto implica a veces temas de auditoría para identificar que sí se están siguiendo los procesos de documentación, ¿no? Y digamos, son partes que hay que cuidar. La herramienta, digamos, los guías o procesos y la parte humana, ¿no? que adopte y que use esa forma de documentar, ¿no? Yo creo que es por ahí. Es interesante ver muchas veces la diferencia entre la forma de documentar de ciertos project managers en un mismo proceso y en una misma organización. Entonces, ahí es un tema de estandarizar. ¿Alguna pregunta que por ahí decía? Hay un comentario que dice, desafío es la legislación del manejo de estas nuevas herramientas. Legislación, exactamente. Por ahí hay un tema que todavía se está discutiendo en cómo se va a generar estos principios y estos pues sí, procedimientos, reglas, ¿no? De uso, etcétera, ¿no? Necesitamos por ahí ya un frame, un marco de referencia para el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones, pero también pues en este caso en la legislación, ¿no? Va a ser interesante cómo esto se va desarrollando a la par, pero concuerdo mucho con ese desafío. Y hay una pregunta aquí que dice, ¿al día de hoy existe alguna herramienta con inteligencia artificial que ya se esté utilizando para la gestión de proyectos? Sí. Les voy a dar ejemplos. Hay bastantes, ¿eh? A mí me sorprendió porque ya hay muchas herramientas. Entonces es cuestión más bien de empezar a seleccionar cuáles y para qué cosas. Pero sí lo van a ver. Les voy a dar ahí algunos nombres y algunas recomendaciones. Perfecto. Aquí hay otro comentario que dice seguridad de datos y vulnerabilidades en las apps que están saliendo de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos asegurar que no traigan virus o malware?
Exacto, temas de seguridad que implican, pueden ser consideradas en la parte de las cuestiones éticas, pero sí, efectivamente, la parte de seguridad es otro punto clave que todo el mundo está buscando asegurar que la inteligencia artificial se maneje dentro de las reglas, digamos, de seguridad que se establezcan en las organizaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, es otro reto, otro desafío. Muy bien. Bueno, vámonos adelante. Ahora sí, aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar? Ya tuvimos los fundamentos, ya vimos que hay desafíos, ya vimos las tecnologías que pueden utilizarse, ¿no? Un poco de la parte de por qué se empezaron a utilizar o se están utilizando ya. Ahora vamos a ver cómo se aplican, cómo las podemos ya empezar a sacar provecho de esto. Para el primer punto, análisis predictivo. Existen ya estos algoritmos que analizan el rendimiento de datos de proyectos anteriores para identificar estos patrones y tendencias. Y con esto puedes predecir ya sea problemas, obstáculos, riesgos, etcétera, que nos ayude a que manejemos de mejor manera nuestros proyectos. Y entonces aquí es clave las lecciones aprendidas. Es uno de los puntos que para mí dentro del project management a veces es un poco, tiene dos caras, ¿no? Le vemos mucho el valor en algunos casos, cuando las cosas funcionaron, cuando las cosas no funcionaron, a veces es un poco difícil manejarlos, o sea, hacer estos ejercicios de post-mortem, por ejemplo, en el cual tratamos de aprender de lo que salió mal, por ejemplo, en un proyecto, pero lo importante es que eso quede documentado en un lugar que después pueda ser utilizado por la inteligencia artificial y nos ayude pues, a identificar estos riesgos, algunas oportunidades y hasta mejores prácticas en los proyectos futuros. Aquí hay un número interesante, el 47% de las organizaciones documentan las lecciones aprendidas, ¿no? Un poco menos de la mitad. El 37% a veces documentan las lecciones aprendidas. Y el 16%, pues casi nunca las documentan, ¿no? Esto según el PMI de 2018. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que tenemos un área de oportunidad de trabajar como project managers para generar estas lecciones aprendidas que serán usadas en el futuro para mejorar nuestro desempeño como project managers, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros hallazgos interesantes para el análisis predictivo. Aquí hay un ejemplo. Crystal es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial y aquí analiza los patrones de escritura y los estilos de comunicación, ¿no? Por ejemplo. Y con esto proporciona información y predicciones sobre cómo comunicarse con las personas o con aquellas personas que escribieron, con los stakeholders, con los clientes o clientes internos, etcétera. ¿Esto qué nos ayuda? Pues para mejorar nuestra comunicación, adaptar nuestro estilo de comunicación, identificar cuando hay un sentiment, cuando hay un posible enojo o algún otro tema con nuestros clientes, ¿no? Y esto apoya esta investigación de que la comunicación inadecuada es un factor en el 28% de los proyectos, del fracaso de los proyectos. Entonces, esto nos puede ayudar a mejorar la comunicación y a incrementar nuestra tasa de éxito. Otras herramientas utilizan estos algoritmos de aprendizaje para también predecir y estimar costos, y ahí hablaban de que ya cotizan, ¿no? Hacer estimaciones de costo, de tiempo y de alcance. Para eso necesitamos la información de nuestros proyectos previos y con esto podemos hacer estimaciones a futuro, ¿no? Y con esto también hacer análisis de riesgo. Existe, por ejemplo, la herramienta AI Innovation o A-Innovation, ¿no? Que ya está en el mercado, se puede buscar. O el Brightwork, que también hace este análisis hace ya análisis de riesgo, ¿no? Y hace predicciones sobre esta información. O el Scopify, ¿no? AI, que también hace definiciones de alcance, ¿no? De acuerdo a proyectos o utilizando proyectos o parámetros, no solo anteriores, sino también parámetros que le podemos configurar y de esta manera obtenemos estas estimaciones automáticas, llamémosle así, ¿no? Y bueno, esto apoya a
a poder resolver esto de las estimaciones inexactas, ¿no? Que para algunos de los proyectos, aquí habla sobre cualquier proyecto, pero los proyectos de, por ejemplo, la construcción, la industria de la construcción, casi la mayoría falla por estas estimaciones de costos, ¿no? Casi siempre vemos estos proyectos que inician con cierta estimación de costos y terminan con un sobrecosto. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar para mejorar y ser más efectivos en esto. ¿Algún comentario al respecto de este análisis predictivo? ¿Alguien ha visto alguna otra que haga este análisis predictivo? Voy a seguir con la respuesta por ahí. No, no han escrito todavía. ¿No? Análisis de riesgo predictivo que hayan visto, por ejemplo, en algún caso. A ver qué dice por aquí. En mi experiencia, las lecciones aprendidas se documentan tarde, post-mortem al proyecto, y cuando se requiere usar para proyectos futuros, pueden llegar a estar desactualizadas del contexto. Ah, ya se me fue. Están escribiendo muy rápido. Sí. Pero es cierto, las cosas son tan rápidas que sí hay que casi tomar la información en línea, ¿no? Y tienes razón. Esto implica un desafío a nosotros como project managers de tener la información actualizada en tiempo real, ¿no? Para que podamos aprovechar esta información para proyectos y no esperarnos hasta que el proyecto termine, ¿no? Con las lecciones aprendidas. Esto implica, si tenemos nuestro risk log o nuestro issue log actualizados y con el mantenimiento, pues de ahí mismo se puede tomar ya la información de los proyectos, ¿no? Para ver qué se está haciendo en otros y poder con eso estimar lo que viene a futuro, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Dice, ¿cómo funciona Cristal? Se agrega como un plug, como un plugin al Outlook o Teams o en una app. Bueno, actualmente se usa como una plataforma, digamos, casi todo ya lo están buscando hacer cloud, ¿no? Entonces entras a estas plataformas cloud, te inscribes y ya es como empiezas a trabajar con esta información, ¿no? O sea, la proporcionas y te da los resultados. Entonces, no funciona como plugin, sino más bien son como herramientas cloud en las cuales tú solicitas un servicio y te da el resultado. Que esto también puede ser digamos, es un área interesante, porque lo que van a ver es que muchas de estas herramientas no son las que nosotros conocemos, en las cuales nada más habría que ponerle los plugins, como dicen, y hacerlas más potentes, ¿no? Yo creo que probablemente más adelante vamos a ver eso, ya en herramientas que pueden tener no sé, un Salesforce o un mismo Project Server o cualquiera otra de estas herramientas de Project Management que les incluyan este tipo de habilidades, ¿no? Actualmente lo tenemos como en forma todavía muy por plataformas o algunas apps también. Ok, aquí hay otro comentario que dice, respondiendo a la pregunta de los riesgos, en Wike solito te hace la predicción de las demoras cuando vas tarde en la conclusión de las tareas de acuerdo al plan. Exacto, esos ya son temas ya de inteligencia artificial que te van dando esas notificaciones y van dando estos mensajes cuando empieza a haber desviaciones, ¿no? Por ejemplo. Ahí ya estamos usando de una manera automática la información y la inteligencia artificial se está empezando a utilizar. Ok, aquí hay otro comentario. ¿Cómo mejorar la captura de las lecciones aprendidas más allá de que sea oportuno que estén en un formato en el que realmente puedan ser útiles en futuros proyectos y no solo se haga para cumplir? Ay, otra vez pierdo el último renglón. Para cumplir el proceso. Ajá. Sí, pues es un tema de precisamente trabajar ya más ágilmente. Yo creo que si se empieza a hacer este tema de agilidad y en estas sesiones o en estos sprints, empezar a tener la información, digamos, no como lo tenemos, digo, pensando en el pasado, hasta el final del proyecto, sino por sprints,
que vayamos teniendo estas retrospectivas que nos ayuden a poner especie de lecciones aprendidas, estos puntos importantes que hay que considerar. Creo que eso nos puede ser más ágiles en el uso de la inteligencia artificial. Esa sería una de mis recomendaciones, ¿no? Darles un poco más de agilidad en este tema. Muy bien. Vamos a la optimización de recursos. Ese es de los 5 categorías que les presenté. Esta es la segunda. Y aquí hablamos de la inteligencia artificial optimizando la asignación de recursos. Y esto es ya en función de las necesidades y de todas las limitaciones o restricciones que podemos tener en el proyecto. Entonces, nosotros podemos parametrizar estas necesidades, limitaciones, y con esto generar una planeación, identificación de un equipo que responda a estos, digamos, este marco, estas restricciones que definamos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, existen algoritmos de aprendizaje que permiten procesar y evaluar rendimiento, ¿no?, de algunos integrantes del equipo, resultados de sus proyectos y de su historia laboral, y con esto generar algún patrón o correlación que te indique cuál sería un mejor, digamos, adecuado a cierto tipo de proyecto por su experiencia y por cómo se ha desempeñado, ¿no? Aquí tiene implicaciones también éticas que hay que considerar. Por esto es importante, nuevamente, la parte esta de tener claras las líneas o principios éticos, porque aquí estamos hablando de evaluar personas, ¿no? Y no las evaluamos nosotros, sino una inteligencia artificial con la información que tiene. Por eso es importante la calidad de información que le demos y qué es lo que vamos a evaluar. Con esto, aquí estos 2 ejemplos que les traigo, existen plataformas de gestión de talento que utilizan estos análisis predictivos, ¿no? Y estas plataformas utilizan los datos de los empleados en estas plataformas, donde se les alimenta la parte de habilidades, la educación y la historia laboral. Con esto se puede identificar a los candidatos más adecuados para ciertos roles o tareas específicas. Hay que nuevamente parametrizar estos roles o tareas específicas que se tienen en el proyecto. Oracle, el HCM Cloud, ¿no?, es un ejemplo, o el Success Factors de SAP, o el Workday Human Capital Management. Ya están empezando a trabajar en esto, ¿no? Ahora, aquí es bien interesante porque muchas veces el uso de estas herramientas no se da al nivel esperado hasta el momento, y ahora vamos a meterle todavía más complejidad con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo tengo ahí mis dudas de cómo esto va a verse a futuro, pero la realidad es que mucha de la información de los empleados, la parte laboral, etcétera, pues ya está en estas herramientas, ¿no? Nosotros mismos usamos Workday, por ejemplo, en Cisco. Entonces, yo creo que esto no va a tardar mucho empecemos a ver este uso de la inteligencia artificial para que nos dé estos reportes de desempeño automáticos, y con esto poder tomar decisiones para asignar a proyectos. Y no solo para asignar a proyectos, sino para otros temas seguramente. Aquí el call out que quiero hacer, o el mensaje que quiero hacer, el 89% de los profesionales de proyecto creen que la experiencia es el factor más importante para el éxito del proyecto. Ya después vienen las habilidades y por último la educación. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues necesitamos documentar muy bien la experiencia y los proyectos en los que hemos participado, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Qué hemos hecho en esos proyectos? ¿Qué habilidades nuevas adquirimos en ese proyecto? Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros tener al día ese historial de nuestra participación y desarrollo en proyectos, porque con eso es con lo que después más adelante vamos a tener visibilidad y vamos a poder ser asignados a nuevos proyectos, no solo como project manager, sino como cualquier integrante de equipo, ¿no? Entonces, esa es una parte clave. La otra es el mapeo de competencias, y creo que muchos de nosotros hemos trabajado en esto de las competencias, de identificar aquellas competencias. El mismo PMI tiene por allá un modelo donde identificamos qué tipo de habilidades, competencias se requieren para cierto tipo de trabajos, ¿no? Se habla de liderazgo, de comunicación, manejo de conflictos, etcétera.
Y como project managers necesitamos definir nuestro rol, ¿no? Esto es, el rol va a decir, bueno, pues yo necesito a alguien que tenga un nivel de liderazgo de experto, que además sea un comunicador. Y también, obviamente, te dé claridad, no siempre pedir el experto, porque el experto nos va a costar, pues ya saben, ¿no? Muchísimo. Entonces, por eso es importante tener muy bien definido el requerimiento para la actividad que vamos a hacer. Con eso se hace el mapeo automático con una base de información. SkillNet ya la tiene, lo mismo que HRSG y el Competency Core. De hecho, estas herramientas ya tienen competencias definidas en las cuales tú nada más das check. Hay que subir a tus, digamos, equipos de trabajo, hacer esta evaluación y te va a dar como un mapeo de decir, ah, bueno, mira, esta persona te puede servir para esto, esto para esto, para esto, para esto, y digamos, automatiza o hace más eficiente esa asignación. Y aquí dando un poco más de detalle, hay 3 áreas de competencia que el PMI pide, ¿no? Que es la gestión técnica de proyectos, esa es una, la parte de liderazgo y la parte de gestión estratégica y empresarial. Esas son las 3 áreas de competencia principales que se van a evaluar, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma en la que podemos utilizar a la inteligencia artificial. ¿Algún comentario al respecto? ¿Cómo lo ven? Hay un comentario aquí que dice, sería bueno PMI desarrolle, o no sé si ya lo vaya a hacer, con la plataforma donde se da de alta la experiencia en proyectos de cada uno para estandarizar y poder mejorar la calidad de datos cuando nos la pidan. Eso está muy bien y de verdad cada día vamos a depender más en esa información que nosotros compartamos para que podamos tener visibilidad de oportunidades de proyectos, ¿no? En proyectos, y por el otro lado que podamos hacer match, ¿no? Con aquel tipo de proyecto o de complejidad o de experiencia necesaria que se pida, ¿no? En ciertas asignaciones. Nosotros vivimos, digo, yo hablo de mí, vivimos mucho este tema de, bueno, pues te tocó este equipo y pues con ese trabajas, ¿no? Era mucho más trabajo de desarrollar al equipo, ¿no? Ahora yo creo que podemos tener esta ventaja de ir con un equipo preseleccionado que venga con esas habilidades que tú buscas o desarrollas, ¿no? Y ya puedes desarrollarlas, pero ya de entrada debes tener mayor tasa de éxito por la calidad de las personas o del equipo que te entreguen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esta es la parte de optimización de recursos. Nos vamos ahora al procesamiento del lenguaje natural. Y aquí la inteligencia artificial nos ayuda a analizar y a traducir los datos. Y aquí es importante, no estructurados. Por eso cuando hablaba de esto hay templates, hay formas como estándares de documentar. Esos son de alguna manera datos que pueden ser estructurados por la forma en la que la pedimos. Pero también la inteligencia artificial nos ayuda a analizar información no estructurada, que por ejemplo pueden ser correos, ¿no? Que no vienen con una estructura específica, o los mismos mensajes en un chat, o las publicaciones, o documentos de proyecto, o documentos de tecnología, etcétera, que no vienen estructurados, pero de los cuales podemos extraer información para generar ciertos reportes o generar resúmenes, etcétera, ¿no? Además puede identificar patrones y sentimientos que ya les mencionaba, y con esto mejorar la comunicación y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es bien poderoso para nosotros, ya que de verdad nos ayuda mucho con este tema de la comunicación. Y sabemos que la comunicación es clave para un project manager, ¿no? En general, ya que con esto podemos mejorar esta claridad, transparencia de los mensajes y lograr los objetivos que buscamos, ¿no? Si tenemos estas herramientas que nos ayudan a entender más fácilmente a nuestros stakeholders, pues vamos a poder ser exitosos de manera más eficiente, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, SummarizeBot o el test teaser o resumer son plataformas que nos ayudan a hacer
hacer estos summary, o estos resúmenes que son automáticos de textos muy largos, o como informes de proyecto, actas de reuniones, etcétera, y generar mensajes, ¿no? Los mensajes de comunicación que después podemos compartir con nuestros stakeholders, nuestro equipo, para poder mantenerlos, digamos, en línea de lo que está pasando en el proyecto, ¿no? Esto ahorra tiempo y mejora la comunicación, ¿no? Aquí hay algo que quiero mencionar con esto de las actas de reuniones y lo que he visto en la experiencia, ¿no? ¿Qué tanto estamos acostumbrados a documentar de una manera completa una reunión, ¿no? Una minuta, básicamente, donde se tomaron acuerdos. El 56% de los project managers normalmente hacen sus minutas, ¿no? Casi siempre. El 35% dice que algunas veces, y solamente el 9% dice que casi nunca hace minutas, ¿no? Para mí esto es interesante porque pues es un basic, ¿no? Yo creo que para todos nosotros es básico hacer una documentación de nuestros acuerdos y de nuestras reuniones, y esto nos puede ayudar a hacerlo más sencillo, ¿no? Esto es, hacemos una documentación y después hacemos resúmenes y las podemos compartir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que muchas veces si tú entregas el reporte y es muy completo, pues nadie lo va a leer, o si lo lee, leerá una partecita, ¿no? Entonces, entregar un summary que te dé la información que es relevante para lo que quieres en esa semana, por ejemplo, va a ser clave para que tu proyecto, digamos, esté en línea, ¿no? Esa es una parte en la cual se puede utilizar, y también la otra, pues ya lo conocemos mucho más, yo creo, en la parte de los chatbots, ¿no? Que también mejora esta comunicación en el equipo, ya que puedes hacerles preguntas y de manera rápida te las va a responder sobre los proyectos, ya sean fechas, ya sean las tareas, ya sean los documentos a los que quieres acceder, etcétera. Preguntas o hacer encuestas, ¿no? Entonces, ahí hay el Trello, o Trello, tiene un chatbot llamado Butler, o el Workbot, que se integra con el Asana, Jira y Trello. Para el que me preguntó, bueno, si hay forma de integrar, hay algunos chats que ya se integran con algunas de estas herramientas de gestión de proyectos, o el HeyMojo, ¿no? Que es otro de las plataformas que nos ayudan, o chatbots que nos pueden ayudar a este tipo de trabajos, ¿no? Creo que últimamente hemos visto mucho más, y le digo por experiencia, estas encuestas o estas preguntas sobre los proyectos, y cómo rápidamente podemos tener acceso a los documentos que necesitamos, ¿no? ¿Hay por ahí algún comentario? Sí, había una pregunta de si existe algo de inteligencia artificial para costos y riesgos. Sí, las plataformas que mencioné anteriormente tienen para costos y riesgos hay Innovation, Brightwork y Scopify AI. Esos pueden funcionar. Ok. Y hay otro comentario que dice, Teams tiene ahora una opción para grabar, transcribir y generar las notas de reunión a partir del reconocimiento del idioma en el que se tuvo la reunión. Exactamente. Eso, aquí no puse, digamos, ese comercial, pero sí, efectivamente para muchos de nosotros nos resuelve mucho la vida cuando o tenemos algunos temas para entender. Por ejemplo, cuando alguien está hablando en inglés, a veces es complicado por el acento, por cualquier otra situación. Digo, no todos somos, bueno, en mi caso, pues yo no soy nativo en el idioma, sin embargo, eso me ayuda a poder ver esa transcripción y después poderla repasar si tuve alguna duda, ¿no? De algo que por ahí no caché. Nos ayuda muchísimo a poder hacer esta transcripción y tener la información. Y más como project manager, ¿no? Cuando estás en esas situaciones complicadas, en las que tal vez hay emocionalidad en la junta, no pudiste poner toda la atención, no pudiste documentar todo. Esto te ayuda muchísimo porque ya después, bueno, tranquilamente lees nuevamente todo lo que se dijo y tú puedes ya de una manera más efectiva hacer tu propia transcripción, ¿no? Y generar una buena minuta, ¿no? Ok, oye, preguntan si tienen costo las herramientas de las que nos hablaste ahorita. Sí, todas tienen un costo. Probablemente algunas te permitan usar alguna, digamos, normalmente lo que hacen es que te permiten usar una parte, digamos, limitada para que las empieces a manejar o empieces a aprenderlas.
y después ya, bueno, te cobran el uso completo, ¿no? Pero generalmente te dan pues una probadita, digamos, y es una forma comercial, ¿no? De vender una aplicación o una plataforma o una app, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, lo importante aquí, y lo vamos a ver más adelante, es ya qué decisiones tomamos de qué usar y cómo usarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo esto Ok. tiene, muchos de estos tiene algún cobro en su uso completo, ¿no? Aquí nos preguntan cuáles serían tus sugerencias para hacer una minuta eficiente. Para hacer una minuta, bueno, hay ciertos formatos, creo que eso es algo de las primeras cosas que normalmente se han trabajado en Project Management. Hay muchos formatos de minuta. Yo creo que lo importante para una minuta es al final del día, si se tomó alguna decisión, eso es lo importante que debemos tenerlo ahí. Digo, independientemente de todo lo que se habló, los compromisos, los acuerdos, eso es lo que hay que dejar claro y que todo el mundo acepte, ¿no? Si no, no tiene caso. Y yo creo que también una reunión, si no tiene un objetivo y si nada más nos reunimos para platicar, sin acuerdos y sin decisiones, pues no tiene caso, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi recomendación, ¿no? Oye, hay otro comentario aquí que me hizo reír porque me recordó cuando escribían taquigrafía. Ajá. Dice, la inteligencia artificial es lo que al inicio era la taquigrafía. Sí, puede ser, es una forma muy ágil, ¿no? De capturar la información, efectivamente. Ok. Muy bien. Bueno, vamos ahora a programación y planificación automatizada. Los algoritmos se pueden utilizar ya para generar cronogramas de proyectos basados en la información de entrada, ¿no? Algunas dependencias y la disponibilidad de los recursos, y te va a generar una propuesta, digamos, de acuerdo a todas estas restricciones y parámetros, que es óptima, ¿no? Obviamente, nuevamente necesitamos el trabajo del Project Management para validar cierta información, para poder hacer ciertas actualizaciones o correcciones, pero ya el trabajo inicial debería poder ser mucho más fácil, ¿no? Y además la parte de generar el cronograma tiene mucho que ver también con el trabajo que antes hacíamos con los expertos, que lo que hacíamos era reunirnos con ese experto que nos va a decir, dar una estimación de cada una de las actividades y el orden en las que hay que hacerlas, y luego ya con eso nosotros armábamos nuestro cronograma, ¿no? Ahora, pues los expertos pueden ser un banco de información de actividades con sus tiempos, etcétera, y algunas restricciones o dependencias ya predefinidas, y ya con eso simplemente la inteligencia artificial toma esa información y te genera tu cronograma, ¿no? Entonces, la vida para nosotros debería ser más sencilla. La parte importante y el valor que nosotros vamos a dar es ya de la experiencia, identificar algunos temas que probablemente no hagan sentido y entonces hacer esas correcciones, ¿no? Pero ya el cronograma, crear un cronograma debería ser mucho más sencillo, ¿no? Con esto, aquí hay dos ejemplos de qué herramientas se pueden utilizar. Por ejemplo, el Forecast es una herramienta que hace estimación de recursos basado en proyectos, en estimaciones de proyectos, en esta disponibilidad del equipo y en los rendimientos pasados, ¿no? Y también el Toggle Plan, que ajusta en tiempo real programas de Gantt y líneas de tiempo conforme se va alimentando la información de cumplimiento, ¿no? Toda esta parte de estimar, estimar hacia adelante o hacia atrás, etcétera, con la información que le vamos dando, y te da notificaciones y alertas automáticas cuando empieza a encontrar riesgos o cuando empieza a encontrar algunas inconsistencias en el programa por los cambios que se le van dando, ¿no? Se le van haciendo, ¿no? Eso es bien interesante. Sin embargo, y nuevamente me regreso un poco a la experiencia, ¿no? Excel sigue siendo la herramienta de gestión de proyectos más utilizada, ¿no? Según Wellington. El 61 del mercado, Excel es la herramienta más usada en Project Management, en construcción, en ingeniería y consultoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de los temas o problemas que hemos tenido en esto de la gestión de proyectos, a veces es simplemente por el uso de la herramienta que no utilizamos, digamos, de manera efectiva las herramientas que ya existen en el mercado, y no necesariamente es porque no querramos, ¿no? Puede ser también porque es una empresa pequeña o mediana que no tiene las posibilidades de invertir en una herramienta, digamos, más sofisticada,
pero muchas veces también es nuestra propia, digamos, comodidad, a veces lo puedo decir así, de usar herramientas que ya conocemos, que nos han funcionado y que a veces nos es difícil movernos hacia algo diferente, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho en qué tanto estamos dispuestos a ir avanzando con la tecnología, ¿no? Ese es un mensaje, digamos, para todos de qué tanto estamos dispuestos a empezar a adoptar estas nuevas herramientas, ¿no? Otra parte importante es la optimización de los flujos de trabajo, por ahí lo mencionaron, y proporcionar esta información que nos pueda hacer más eficientes, que nos ayude a identificar estos problemas o retrasos posibles, que nos dé soluciones y que además en tiempo real esté monitoreando el progreso y las áreas de mejora. Para esto está Monday.com, Asana y Grike, ¿no? Que son algunas de las plataformas que nos pueden ayudar a hacer este trabajo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya hecho una programación o planeación automática en alguna herramienta? Sería interesante. Hay un comentario que dice que sería interesante ver que con la inteligencia artificial puedan hacer el examen PMP. Sería interesante verlo, sí, sí, sí. Hasta ahora no he visto cómo podríamos aplicarlo en resolver algunos de los temas que tienen que ver más con la parte humana, ¿no? Habría que ver si los entrenamos lo suficiente, tal vez también pasen el examen, no lo sé. Habría que llevarlo por ahí, María, al PMI a ver qué dicen, ¿no? Sí, claro. Ah, mira, por ahí algo nos dicen. Dice, Grok te permite mandar al archivo las tareas completas o generar tickets a través de correos. Pues esas son otras de las posibilidades, ¿no? Es interesante, ya algunos de ustedes tienen alguna experiencia con alguna de estas herramientas, por ejemplo. Eso es bueno. ¿Algún otro? Ya muy versátil, nos dicen por ahí. Y bueno, ya para completar las 5 categorías de las que mencioné al inicio, el apoyo a la oficina de gestión de proyectos. Eso es algo que, y en mi caso, de la experiencia que he tenido en esto de las oficinas, la realidad es que creo que esto nos puede facilitar muchísimo el trabajo por la cantidad de información y de proyectos que ya podemos tener corriendo al mismo tiempo en una oficina de proyectos. Obviamente depende de la oficina de proyectos, porque puede ser una oficina de proyectos corporativa o puede ser solamente de un proyecto en específico o de un programa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí también varía mucho los tipos de las PMOs o de las oficinas de proyecto, pero, sin embargo, sí es posible aplicar la inteligencia artificial a mejorar el seguimiento del progreso de los portafolios o de los programas, ¿no? De forma general. También generar esta capacidad de anticipar problemas potenciales que se puedan dar por el uso de recursos, por ejemplo, porque todos compiten, ¿no? Es una misma base de recursos que tenemos en una organización. Por ejemplo, también riesgos en temas de posibles retrasos por otras situaciones, nos las puede identificar la inteligencia artificial, puede preparar y distribuir estos reportes de proyecto, de avance, de programas y portafolios de manera automática. Se puede seleccionar la mejor metodología de gestión de proyectos y esto implica si va a ser algo cascada, si va a ser híbrido o si va a ser ágil, ¿no? Por ejemplo, llamándolo de una manera. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, la oficina de proyecto puede hacer con la inteligencia artificial análisis del tipo de proyecto, de las necesidades y decidir cuál sería mejor o con qué metodología podemos ser más exitosos, ¿no? Eso también es muy interesante porque esto implica una selección más cuidadosa del tipo de proyecto y no tratar al contrario de usar una metodología que se considera por experiencia o simplemente porque es lo que se está usando, adaptarlo a un proyecto, ¿no? Entonces aquí podemos sacar una buena información al respecto. Y la otra es supervisión de cumplimiento de procesos y políticas, que eso es algo que la oficina de proyectos muchas veces hace a través de auditorías, hace a través de identificación o revisión de documentación, etcétera,
la inteligencia artificial nos puede ayudar a revisar la documentación de todos los proyectos de manera rápida e identificar cuando hay algunas brechas de incumplimiento de procesos, si no están usando el formato correcto, si no están, si la información que están compartiendo no está dentro de la política de seguridad, etcétera. Todo eso ya lo podemos, aplicar la inteligencia artificial, identificarlo, ¿no? Y por último, automatizar algunas funciones de soporte, ¿no? Ya sea actualizar estados, reportes o evaluar riesgos, ¿no? Que sean más automáticos. Entonces, la verdad que la inteligencia artificial puede apoyar muchísimo la gestión de proyectos de la oficina, ¿no? De proyectos. ¿Algún Oye, hay una comentario? pregunta muy interesante, Gerardo, Ajá, que ¿sí? si la inteligencia artificial puede sustituir a un project manager. No, yo creo que no. Hablaba que el 80% de las actividades las puede hacer la inteligencia artificial, pero hay un porcentaje de actividades que hasta el momento no va a poder. Y vamos a ver más adelante por qué sustento esto, pero la respuesta sería no. Hasta el momento yo puedo decir que no. Esperemos que no me equivoque. Yo creo que es como cuando salió la computadora, ¿no? Que decían que la computadora iba a sustituir a las personas. Y si bien, bueno, con la computadora eres más productivo y mucha gente se quedó sin empleo, pues yo creo que la recomendación aquí sería que siempre nos estemos preparando de tal forma que seamos aquellas personas que utilicen la inteligencia artificial. Exacto, exacto. Y siempre habrá interacción humana. Entonces, en proyectos eso es clave. Y creo que para mí parte de el éxito de los proyectos siempre va a ser y va a tener mucho que ver con el project manager, ¿no? O sea, en general, independientemente de las herramientas y de los procesos y todo lo que tenga ahí abajo, la clave del éxito va a ser siempre el project manager, ¿no? Y eso lo he visto con muchos project managers de diferente tipo y diferente perfil, etcétera. Pero cómo hacen su trabajo y cómo interactúan con cliente, cómo negocian, cómo resuelven conflictos, cómo manejan situaciones difíciles, creo que eso no lo van a poder, no lo va a sustituir la inteligencia artificial. Aquí hay otro comentario que dice, considero que el trabajo fuerte como PMO es la curación de esos datos dentro de proyectos para que la inteligencia artificial tenga un margen de error más bajo. Exactamente, completamente de acuerdo. Parte del objetivo de una oficina de proyectos es estandarizar para ser eficiente en la entrega de proyectos. Entonces, eso implica esto que menciona, la parte de los datos confiables y confiables disponibles, ¿no? Con una alta calidad. Muy bien. Pues si no hay más comentarios al respecto de la PMO, pues aquí les voy a dar unos consejos prácticos, ¿no? Para seleccionar e integrar estas herramientas en sus procesos. En primer lugar, identificar en qué procesos de gestión de proyectos vamos a beneficiarnos. Y esto implica que la inteligencia artificial la vamos a empezar a implementar en procesos específicos, no necesariamente en todo el project management. Por ejemplo, ya vimos ahí asignación de recursos, ¿no? Pues si queremos empezar, si dentro de nuestros procesos identificamos o que hay más probabilidad de éxito por la información que tenemos, o que es el área en la cual estamos más débiles, pues ahí empezar, ¿no? Si es la planeación, empecemos en planeación, ¿no? Con cronogramas automáticos y todo esto, y asignación de recursos. Si es en la gestión de riesgos, pues empecemos ahí, ¿no? Solamente trabajar la inteligencia artificial en estos predicción de posibles riesgos, ¿no? Identificación de riesgos y luego acciones. O si vemos que es la comunicación, que es uno de los temas que siempre nos duele mucho, bueno, pues trabajemos solo en comunicación, ¿no? Utilizar una herramienta que en ese proceso nos ayude a todos a mejorar esa parte específica, ¿no? Importante, cuando empecemos a trabajar con inteligencia artificial, necesitamos definir políticas y principios de uso para todos, porque nuevamente, aquí estamos generando un nuevo modelo de uso de una herramienta y por lo tanto necesitamos identificar esas guías, esos principios para no mal usarla, para no usarla mal. ¿Ok? El siguiente es investigar y seleccionar las herramientas que nos pueden ayudar de acuerdo a esos procesos. Ya aquí les di algunas, hay más en el mercado. Realizar un caso de negocio, digo, eso es algo que en el negocio te va a pedir, te va a decir, bueno, invierto, pero ¿cuál va a ser mi retorno de inversión? Es algo, digamos, básico. Llevar a cabo el proyecto piloto, bueno, eso es simplemente para controlar el impacto que pueda tener esto, ¿no? Creo que es una forma
rápida de poder probar de si algo funciona o no. Entrenar a los equipos, no solamente al Project Manager, sino al equipo en general del uso y de lo que significa la inteligencia artificial, y bueno, ya hacer supervisión y ajustar, ¿no? Entonces, ese es digamos, ciertos consejos muy sencillos. Lo importante de todo esto es que empecemos a pensar en cómo hacerlo, ¿no? Gerardo, hay una pregunta que dice, ¿qué habilidades consideras tú que deberíamos de desarrollar para mantenernos como al pendiente o actualizados con respecto a la inteligencia artificial? Yo creo que, por un lado, la disposición, perderle el miedo al uso de esta herramienta nueva, ¿no? Básicamente, esto es empezar a exponerse un poco a hacer preguntas o a empezar a utilizarlo para ver cómo nos funciona. Recuerden, esto es un habilitador de su propio potencial. Entonces, hay dos formas de verlo. Una es en qué cosas necesito apoyo, porque a lo mejor no siento que no soy muy bueno comunicando, bueno, pues por ahí trabajar. O al revés, en qué soy bueno, y entonces ahí me desarrollo para hacerme experto y poder apoyar a toda la comunidad, ¿no? Yo creo que es por ahí un poco de cómo hacerlo, y con esto ya, con este, digamos, acercamiento, puedo empezar a ver esos resultados. Yo siempre digo, al final del día todo esto puede ser muy teórico, pero todo, al empezar a practicarlo, es como vamos a identificar realmente el valor de algo o no, ¿no? Y esto implica adopción. Adoptar significa, en este caso, que decidimos usarlo, lo practicamos y vemos si nos funciona, y si nos funciona, pues lo usamos, ¿no? Básicamente. Perfecto. Preguntan, ¿cuándo es recomendable hacer un caso de negocio? En este caso, como es un desarrollo o es una tecnología nueva, normalmente te van a pedir un caso de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha claridad en el beneficio que se va a obtener. Entonces, probablemente aquí el caso de negocio va a ser muy acotado, muy a un piloto, para ver cómo funciona y qué tanto nos va a requerir de esfuerzo, y luego ya empezar a hacer, ya con los resultados iniciales, empezar a hacer el siguiente ejercicio de implementación, ¿no? Pero el caso de negocio debe cubrir el piloto, y luego, pues, si nos va bien, pues nos vamos a toda la organización, ¿no? Y cómo se va a beneficiar toda la organización del uso de las nuevas herramientas, con su retorno de inversión y con todo lo que necesitamos ahí cubrir, ¿no? Entonces, yo diría que en este caso, como es una tecnología nueva, pues necesitamos hacer ese caso de negocio. Perfecto. Muy bien. Bueno, estos fueron algunos de los consejos. Ya para terminar con el tercer punto que traía aquí para platicarles, ¿cómo vamos a gestionar la interfaz humano-inteligencia artificial? Hace un rato me comentaban, bueno, que creen que pueda sustituir la inteligencia artificial el trabajo de un project manager, y mi respuesta viene muy de la mano de lo que aquí comparto. Primero, entender que la inteligencia humana es esta capacidad biológica que tenemos, digamos, per se, para aprender, ¿no? Además, razonar, usar nuestro pensamiento y comprender ideas complejas, ¿no? Y resolver problemas también complejos. Y todo esto está modelado por nuestras, digamos, experiencias, la educación que tuvimos, la cultura, nuestro ambiente, nuestras interacciones. Esto nos hace únicos y nos permite resolver problemas y digamos, ejecutar, en este caso, proyectos de manera única, que puede ser muy eficiente, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar algunas tareas más rápido y con mayor precisión, pero no tienen la creatividad, no tienen la empatía y las habilidades sociales que tenemos, que es el componente que da valor, en este caso, al trabajo de un project manager, ¿no? Esto es, habrá ciertas tareas que son las que como project manager vamos a decir, bueno, estas te tocan a ti, hazlas, ejecuta con mayor precisión, hazlo rápido y dame la información, y luego ya con esto yo decido y tomo acción, ¿no? Entonces, por eso es que les comento,
no veo que la inteligencia artificial vaya a sustituir al project manager, ¿no? Es más bien complementario, ¿no? Y entonces, con esto implica que hay que aprender a colaborar efectivamente entre humanos. La colaboración entre humanos, de entrada, es uno de los temas principales para el proyecto, ¿no? Para los proyectos. Ahora imaginen, necesitamos empezar a aprender a colaborar con la inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio de cómo pedimos ayuda. Y aquí comentando un poco de mi experiencia de lo que viví con Project Managers en el equipo, algo que vivíamos mucho que vivimos mucho es la colaboración, ¿no? Siempre había preguntas ahí en el espacio del chat del equipo y había siempre alguien dispuesto a responder ciertas preguntas, ¿no? De dónde están los templates, cuál es el proceso, ¿qué haces cuando tienes este problema? ¿Cuál es la técnica? Ese tipo de preguntas que las haces en este chat con personas que conoces y con las que tienes confianza, bueno, pues ahora se las vas a hacer a un chatbot, ¿no? Que te va a decir lo mismo, o te va a decir temas adicionales, ¿no? Entonces, ese es como el shift que estamos viviendo en esto de las preguntas que interactuamos que hacemos para interactuar con los humanos, ¿no? Ahora hacérselas a una inteligencia, ¿no? Artificial. Esa sería como algo que para mí es clave en esto de la inteligencia artificial y el humano. Ok, oye, y otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles consideras que son los riesgos al utilizar la inteligencia artificial? Los riesgos, como mencionaba hace un rato, pueden ser temas principalmente de seguridad, de no compliance o de proveer información falsa, ¿no? Cuando la información no es correcta o no está, digamos, confiable, ¿no? Como decían por ahí, curada, ¿no? Cuando esa información no es verídica, pues la inteligencia artificial no identifica si sí o si no es buena, ¿no? Puede ser confirmaciones, sí, y eso es lo que se está buscando con el entrenarlas, pero puede equivocarse, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? Que podemos tomar decisiones con información equivocada, ¿no? Ese es uno de los riesgos principales que se ha visto hasta el momento. Y otro, como decía, es violación, por ejemplo, de patentes, ¿no? De copyrights, que estén tomando información que no debería tomar porque no está disponible y sin embargo la inteligencia artificial la tomó. O, por ejemplo, proveer información que pueda afectar, ¿no? A otro humano o que pueda poner en peligro a otra persona, ¿no? Que pueda ser de su propio información confidencial, ¿no? Ya sea personal, médica o lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso, esos son riesgos que que existen en este momento, ¿no? Otra pregunta, Gerardo, dice, ¿qué artículos o libros recomiendas para aprender más de la inteligencia artificial? Fíjense que actualmente está habiendo un boom de estos temas de inteligencia artificial. Como libros, pues yo más bien me iría a temas un poco de artículos actuales. Yo creo que ahorita libros hay, o sea, sí hay una colección de algunos libros, pero yo me iría a algunos artículos de divulgación, más bien. Yo creo que es más fácil empezar ahorita a trabajar en estos artículos. Pueden ser de Harvard Business, pueden ser en algunos artículos que se tienen en temas específicos de artículos de por ejemplo, OpenAI, ¿no? Que la inteligencia artificial que está en la empresa que desarrolla el ChatGPT. O sea, empezar a buscar en estas empresas que están trabajando en este tema de la investigación y del desarrollo de las inteligencias. Y bueno, hay algunos libros en el mercado que se pueden buscar, pero yo creo que más bien aquí el foco es como project managers, en donde con estas herramientas que ya tenemos aquí, podemos investigar más al respecto, ¿no? Yo diría que esa sería mi recomendación. Y otra pregunta más, ¿el ChatGPT puede ser funcional como asistente del Project Manager? Sí, sí puede ser funcional. Aquí lo importante nuevamente es cómo lo usa y si la organización en la que tú lo aplicas también tiene directrices sobre el uso, ¿no? Porque si vas a poner información de un proyecto en un ChatGPT que es abierto,
pues puedes poner en riesgo la confidencialidad de la información de un proyecto, ¿no? Ya sea del proyecto, ya sea del cliente o ya sea de la tecnología. Por eso es importante empezar a definir el uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, que esté, digamos, aprobado, evaluado, con los riesgos claros y principios para que cuando uses esto estés protegido dentro de la empresa, ¿no? Si aún siendo independiente o freelance, usas el GPT para ciertas cosas, tener mucho cuidado con ese tema de compartir información confidencial. Nada más, eso es lo que yo diría. Ok. Y bueno, estas son una de las razones por las que colaborar entre los humanos y la inteligencia artificial es importante, ¿no? Las fortalezas complementarias, como les comentaba, la eficiencia mejorada, tomar decisiones de mejor manera, reducir sesgos. Muchas veces como igual individuos tenemos ciertos sesgos, nos ayuda a tener otra perspectiva la inteligencia artificial en el sentido de la información que nos proporciona, ¿no? Para tener otra visión. Y obviamente mayor agilidad, ¿no? Somos más rápidos en dar respuestas, ¿no? Si en algún momento alguien nos pregunta qué posibles retrasos o en dónde estamos en nuestro proyecto, pues le preguntas ahí un chatbot y te va a decir, ¿no? Rapidísimo. Y bueno, para poder gestionar ya esta inteligencia artificial en las organizaciones, como lo mencioné, hay que establecer estas metas claras, las implicaciones éticas y de riesgos que también ya se comentaron, definir estas políticas y las guías, seleccionar las herramientas que sean adecuadas a la organización, capacitar al personal, supervisar y evaluar el rendimiento del uso de la herramienta y pues clave, fomentar la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial, ¿no? Así como fomentamos la colaboración entre los team members o project managers a la comunidad, bueno, pues va a tener que trabajarse también en la otro tipo de colaboración, ¿no? Aquí hay otra pregunta, Gerardo, que dice, ¿qué proyectan a 5 años que sería la PMO del futuro? A 5 años. Bueno, ya con la inteligencia artificial, yo creo que sí habrá algunos procesos que estarán ya automatizados. Yo preveo que se va a usar mucho más este tema de los chatbots cada vez más como parte de proveer la información del proyecto y a todos los interesados. Eso se va a utilizar mucho y las oficinas van a tener que regular cómo se usa esto, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, yo creo que también va a ser muy interesante ver cómo se hace risk management, ¿no? Gestión de riesgos, ya con la inteligencia artificial que nos permita obtener, no solamente identificar riesgos, ¿no? Sino también proveer algunas de las posibles acciones, mitigar, transferir, todas las técnicas, ¿no? que existen y que nos permita dar un abanico de posibilidades que nos va a hacer mucho más fácil movernos, ¿no? Y el tema de comunicación yo creo que también va a cambiar mucho el aspecto en lo que decía esto de asegurar que el cumplimiento, estamos en política, sí tenemos los documentos. Ahora lo que hacemos normalmente es, pues tienes el documento, no lo tienes, ¿no? Le das check y ya. En el futuro, muy pronto vamos a tener también revisión de calidad del documento, donde vamos a poder saber si lo que estás documentando pues es la información que necesitas documentar para ese tipo de proyecto. No solamente el check del documento, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo veo que nos va a poder ayudar en un futuro y va a ser muy bueno para mejorar la calidad de la información que entregamos como project managers, ¿no? Esas serían las 3 cosas que yo vería. Perfecto. Muy bien, pues ya para cerrar, algunos ejemplos de equipos exitosos. Aquí se ha aprovechado la inteligencia artificial, no en los procesos de project management, pero sí para entregar los productos digamos, de manera más eficiente, ¿no? Estos servicios. Entonces, esta es otra forma en la cual nosotros vamos a usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, Doxel es una empresa que utiliza esta visión por computadora y monitorea los sitios de construcción. Entonces, yo recuerdo en algún tiempo, en el pasado por ahí, trabajé en proyectos de construcción, en oficinas de proyectos donde tenías que evaluar, en Pemex trabajé un rato en esto, en las plataformas, tenías que evaluar el progreso de la construcción. ¿Y qué hacían? Bueno, pues tenía que ir a alguien, tomar fotos, pues mira, ya
ya hice esta parte de la planta, o ya puse este ducto, y con toda esa, digamos, información, validabas el porcentaje de avance, ¿no? Bueno, pues esta empresa lo que hace es que con esta inteligencia artificial identifica cómo va la construcción, puedes identificar problemas y predices retrasos, y lo que pudo lograr con esto fue una reducción de los retrasos de un 30%, ¿no? Eso es buenísimo para cualquier proyecto, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo ya se utiliza para mejorar los resultados del proyecto. Otro es en la industria de la salud, ¿no? Por ejemplo, la clínica Cleveland identifica con la inteligencia artificial pacientes que tengan riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con la información del paciente, ¿no? Aquí nuevamente el riesgo pues es la inteligencia artificial teniendo acceso a la información médica, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esta herramienta pueda analizar estos registros médicos y hacer esta identificación temprana de la insuficiencia cardíaca y mejorar resultados para ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, con esto se reducen costos, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo ya en la industria de la salud. Este es otro ejemplo también. Coca-Cola, en 2008, utiliza esta plataforma de inteligencia artificial que se llama Albert para mejorar sus campañas de marketing, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues analiza comportamientos y preferencias de cliente en tiempo real y con eso hace recomendaciones de contenido, ¿no? Y de publicidad. Y logró un aumento en el 40% en retorno de inversión publicitario, ¿no? Y 18% en las ventas. Entonces, este es un valor agregado precisamente de la inteligencia artificial ya en el campo, ¿no? Y por último, el TI, Uptake, es una plataforma que también tiene la inteligencia artificial, que analiza grandes cantidades de datos de los sistemas, identifica patrones de fallas, y con esto se hacen medidas proactivas y preventivas, ¿no? Para lograr mejorar o reducir costos de mantenimiento y tener mayor disponibilidad de sus sistemas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, nuevamente, de inteligencia artificial aplicada, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algún otro ejemplo que por ahí ustedes hayan visto? Hay una pregunta que dice, ¿se detecta cáncer temprano con el uso de la inteligencia artificial? No sé si es afirmación o pregunta. No lo he visto, pero no me sorprendería, ¿no? Yo creo que ya se pueden, con la información que se tiene, empezar a hacer esas predicciones, seguramente. Afirmación. Ah, mira, sí, ahí está. Muy bien, pues no sé cómo vamos en tiempo, creo que ahí vamos, ¿verdad? Sí, 8:34. Perfecto. Bueno, pues ya para concluir, y pues si hay más preguntas y respuestas, quiero traer estos 6 puntos clave, ¿no? Para que se lleven, ¿no? Y estaré muy contento en que se haya logrado el objetivo de generar este interés y de que, bueno, algunos de ustedes empiecen a trabajar ya con estos, o empezar a investigar al menos estas herramientas para su uso, ¿no? El primer punto clave, pues, es que ya las herramientas ya son muy potentes y las tecnologías ya pueden analizar esta información, optimizando los recursos y programando, procesando lenguaje natural. Ya existe, ¿no? Ya los podemos empezar a utilizar. Segundo punto es, ya se mejora el rendimiento del proyecto, ya se ha visto esas mejoras, ¿no? Se reducen los riesgos y ya se puede ahorrar tiempo y recursos, ¿no? El tercer punto es la integración de la inteligencia artificial, que requiere una planificación cuidadosa y, por lo tanto, el uso ético y responsable, ¿no? Esto es clave también para que esta herramienta nos pueda dar el valor que buscamos. El cuarto punto es la colaboración efectiva entre humanos, ¿no? Y esta parte tiene que ver mucho con educación, con entrenamiento, pero también con convencimiento, ¿no? De movernos hacia el siguiente nivel, ¿no? Que tenemos en las organizaciones, y con esto realmente maximizar los beneficios de la inteligencia artificial. El quinto punto es seleccionar e integrar estas herramientas, y se deben tener estos factores muy identificados o claros de la calidad de los datos,
cómo los usuarios lo van a adoptar y tener un mantenimiento continuo de la información y de todo lo que se va obteniendo. Y ya para terminar, pues garantizar el uso ético responsable, ¿no?, de la inteligencia artificial, cómo los equipos deben establecer estas pautas para la privacidad, la transparencia y la responsabilidad de la información. Entonces, estos serían los puntos clave que digamos, despediría se llevaran y los reflexionaran y vieran qué tanto les puede dar valor, ¿no? Aquí lo importante de esto es, esto puede ser muy teórico, lo importante es que les dé valor y eso es utilizarlos, ¿no? O aplicarlos o adoptarlos. ¿Comentarios a la Te conclusión? manda mensaje Horacio Peña. Ah, ¿qué tal, Horacio? Muy bien, Por ahí. déjame te leo las preguntas que están acá. ¿Hay algún recurso o training para utilizar la inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos? Como tal, trainings no existen. Yo diría más bien, nuevamente, podemos empezar digamos, a utilizar estas herramientas de ChatGPT y empezar a ver esto, experimentar con preguntas y respuestas. Pero yo creo que más bien es, nuevamente, identificar el área en la que queremos utilizarla y empezar sobre esa área, ¿no? Y yo diría, pues los chatbots son lo que se utiliza más en este momento, entonces empecemos a trabajar con chatbots que nos usen para el proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y con esto ya empezamos a tener esa interacción y a ver el valor, ¿no? De que los proyectos puedan, o que la misma metodología pueda ser, nos pueda apoyar un chatbot, por ejemplo, ¿no? Esto es, nuevamente, todas estas preguntas que le hacemos a un colega más experimentado, empezar a hacérselas a alguien, a una inteligencia artificial, ¿no? Esa sería como una parte así muy natural de movernos hacia esto. Y ya después, pues, empezar a experimentar otras cosas, ¿no? Ok, hay otra, no es pregunta, es afirmación, dice, la inteligencia artificial es susceptible a ciberataques, por lo tanto la información es susceptible a que esté en manos de terceros no deseados y por consecuencia los riesgos aumentan o dentro de nuestra identificación de riesgos se tendría que considerar los ciberataques. Es correcto, efectivamente. Y esto no es privativo de Project Management, ¿no? En general, el uso de la inteligencia artificial tiene ese riesgo, digamos, para los lugares abiertos. Por eso es importante que si vas a empezar a usarla, hacer esta, digamos, decisión de usar una plataforma en una organización que cumpla con ciertos lineamientos que se esperan de seguridad, de manejo de información, etcétera, para que estén protegidos y puedan, digamos, con toda confianza utilizarlo, ¿no? ¿Vale? Preguntan cómo se llama la otra app que mostraste en el slide donde aparece Albert. A ver, regresamos. Creo que era de los, Albert es de la, ajá, aquí está. Bueno, no es la app, pero es Uptake, la empresa que desarrolló la plataforma. No tengo el nombre de la plataforma, pero esa es la compañía que lo desarrolló, Uptake. Excelente ponencia, mucha investigación y muchas gracias, David Miranda, te comenta. Gracias, al contrario. Pues miren, próximos pasos, realizar más investigaciones. Todos estamos en esto, todo el mundo estamos participando, ya sea entrenando a una inteligencia, ya sea empezando a entender lo que significa, pero ya depende de nosotros qué tanto más vamos a ahondar en el tema, ¿no? Empezar a experimentar con las herramientas, colaborar con los expertos, ¿no? Básicamente, y yo creo que muchos de nosotros podemos hacernos expertos rápidamente utilizándolas y empezar a mostrar el valor, ¿no? Establecer las pautas claras de uso ético y responsable y pues invertir en capacitación y educación porque esto es parte del tema de conocimiento, ¿no? Entonces esto sería como la parte final, ¿no? Y ya con esto ahora sí, preguntas y respuestas si tienen algunas adicionales.
por ahí ya agradezco mucho las preguntas que se fueron dando, porque ya con eso empezamos a responder algunos de los temas, pero si hay algo específico que quieran todavía que les responda, pues adelante, ¿no? Solo agradecerte. Creo que les gustó mucho tu tema. Muchas gracias. Pues ya para terminar, me gustaría que le dieran una leída a esto y ahorita les voy a decir por qué. Les doy unos 2 minutos para que lean esta pequeña historia, ¿no? de un gerente de proyecto que utiliza la inteligencia artificial y tiene algunos temas ahí un poco chuscos, ¿no? Bueno, un poco interesantes. Entonces, pues para que le echen un vistazo. Y si tienen algún comentario, ¿qué sentimiento les causa? O si les parece interesante, o si les parece tal vez un poco simple, no lo sé. Ahí me gustaría que ustedes me dieran ahí sus comentarios de esta pequeña historia. Si alguien ya pudo leerla y tiene algún comentario, me gustaría escucharlo. Por ahí hay. Ya hay algunos comentarios, ¿verdad? Sí, claro. A ver. Dice, todavía falta mucho desarrollo de la inteligencia artificial para que realmente llegue a igualar al trabajo humano. Los proyectos al final, a pesar de ser técnicos o tener enfoques técnicos, no dejan de ser humanos. La inteligencia artificial, ahí van muy rápido, ¿eh? Project Management debe validar lo que le muestra a la inteligencia artificial. Y me gustaría preguntarle si... lección aprendida, adelante. Sí, me gustaría preguntarle si a alguno de ustedes les causó pues un poco de gracia o les pareció chistoso. Curioso un poco por esa reacción. No sé si la logró. Dice si es curioso. Ya no alcancé a leer porque están entrando varios mensajes. Muy bien, sí. Además, el error fue de la interfase. Por lo humano, al confiar en torno de la programación y revisión. Exacto. Bueno, no, pues muchas gracias por los comentarios. Y nada más para cerrar. Para mí esta es una realidad. Y esta pequeña historia, pues es una historia que le pedí, en este caso, a una inteligencia. Y lo que le pedí fue que me escribiera una historia sobre el Project Management y la inteligencia artificial, pero que tuviera un giro de humor, ¿no? Ok. Lo que me dijo la inteligencia artificial fue, yo no tengo humor, o sea, yo no sé qué significa eso, sin embargo, voy a tratar de hacerlo y me entregó esto, ¿no? Bravo. Entonces, la verdad, a mí me sorprendió porque yo leo esto y digo, a lo mejor parece una historia como de un chico, no sé, digo, a lo mejor de primaria o así.
No está tan elaborado, pero sin embargo, yo creo que sí cumplió de alguna manera con lo que le pedí, ¿no? O sea, trata de explicar algo y darle un giro que puede ser interesante y humorístico, ¿no? Entonces, todavía no está en ese momento la inteligencia artificial de tener sentimientos humanos, pero pues las puede emular de una forma muy interesante, ¿no? Entonces, ese es como mi mensaje final, ¿no? Que nos llevemos esta parte que puede ser de una manera, pues, impresionante, ¿no? Yo creo que estamos viviendo momentos bien interesantes de cambio muy rápido. Por ahí leí, Bill Gates decía que él identificaba 2 hitos en el desarrollo de tecnología dentro de su vida. El primero fue cuando se movió la computadora a la interfaz gráfica, y el segundo es este momento. Entonces, estamos viviendo momentos muy interesantes para el tema del desarrollo tecnológico y del brinco que podemos dar con todo esto. Y bueno, aquí está al final Jeff Bezos, ¿no? Hablando también sobre que estamos en una era dorada, ¿no? De la inteligencia artificial, y todo esto pues va realmente a modificar nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y nos va a ayudar mucho más. Entonces, Gerardo, preguntan qué herramienta utilizaste para generar esta historia. ChatGPT. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, yo creo que sea bueno también hablarles un poquito ajá. de que no todo ha sido bien sobre buenas para la inteligencia artificial. Ha habido muchos inviernos en su historia, donde Claro. las empresas dejan de invertir en esta tecnología porque no da los resultados que ellos esperaban. Sin embargo, ahorita sí parece como el boom, ¿no? Sí. Y creo que eso precisamente no sabemos, o más bien por ahí hay la historia de muchos de los que se quedaron en el camino, ¿no? Esto es, los que ahora están teniendo estos resultados sorprendentes y pues sí, este crecimiento o este desarrollo, pues han sido unos pocos, pero ha habido muchos que lo intentaron, ¿no? Y algunos se quedaron atrás. Por ahí estaba viendo un estudio de cuáles son las que, digamos, están ahorita en el mercado. Hay alrededor de 7 o 8 empresas que, digamos, están liderando esto, pero había más empresas que están buscando esto, ¿no? O sea, no es algo nuevo, ¿no? Como nuevamente, ya tiene mucho desarrollo, y algunas de ellas pues se quedaron en el camino, ¿no? Como todo en esto de la desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay muchos pues fracasos de empresas que quisieron llegar acá, ¿no? Excelente, pues muchas gracias por tu presentación, Gerardo. Creo que nos dejas con muchas ganas de seguir aprendiendo acerca de la inteligencia artificial y creo que le gustó a nuestra audiencia. Entonces, pues agradezco a nombre del PMI Capítulo México por esta participación que nos estás realizando sobre este tema que es muy interesante. Y a todos los asistentes también les agradezco mucho por su asistencia y les solicito que nos pongan ¿qué temas les gustaría que nosotros pusiéramos aquí en la mesa del capítulo para que podamos seguir organizando los eventos de acuerdo a sus necesidades? Y ahora quiero darte este reconocimiento, Gerardo, a nombre del PMI Capítulo México, por esta participación tan valiosa que nos acabas de hacer. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias al PMI. Yo he sido PMI desde hace, pues, desde 2005, ¿no? Entonces, yo muy contento, y es un privilegio poder participar con ustedes y con el equipo, y además tener la oportunidad de dirigirme a mis colegas, compartiéndoles parte del trabajo que uno hace, pero más que nada pensando en todos nosotros, ¿no? En el desarrollo. Ese ha sido siempre el espíritu del PMI, ¿no? De precisamente el desarrollo de la profesión y cómo cada uno de nosotros puede aportar ahí su granito de arena, ¿no? Entonces aquí Claro. es que eso es parte De hecho, Gerardo, algo que me gustaría comentarle a la audiencia también es que pues Cisco nos ha estado colaborando con vacantes para nuestra membresía desde ya, llevamos casi 2 años con esta colaboración, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y ahora pues más, creo que por ahí vamos a firmar ahí un El acuerdo de convenio, colaboración de ya lo acuerdo vamos a que hacer van a hacer. formal, Entonces, precisamente.
Justo. Y también quiero invitarlos, estamos organizando una feria del empleo y justo va a participar también Cisco y algunas otras empresas con las que colaboramos. Entonces están invitados el 16 de mayo a las 5 de la tarde, de 5 a 9 de la noche vamos a tener este evento de la Feria del Trabajo para que se vayan registrando y puedan participar. Súper bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Y aquí estoy a la orden, como decimos. Gracias, Saludos Gerardo. a todos por ahí y La agradecer feria mucho. va a ser virtual. Pueden consultar el link en la página de Facebook. Y próximamente también estarán más eventos. Por favor, no dejen de consultarlo. También pueden participar en la revista del PMI Proyecto de México. Entonces, están muchas oportunidades de participar en la PMI. Participen y de nuevo, muchas gracias, Gerardo, por compartir todos los conocimientos, por tu tiempo. Ay, casi no te escuchamos, Ángel. Pero bueno, agradecemos a todos por su participación. Preguntan por la encuesta, se las harán llegar a su correo electrónico. Es correcto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo, y un placer tenerte de invitado. Gracias a ustedes y abrazo a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.